Muy buenas tardes, primita. Entonces, hoy queremos eh, mm, que discutamos los sobreproductos notables y factorización, que son algunos elementos de álgebra del tercer capítulo de Lina Grajales, que sirven para que los estudiantes les vaya muy bien en Matemáticas 1 y Matemáticas 2 en el curso preparatorio para la parte de fundamentación matemática para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, específicamente en el programa de Contaduría. Entonces, aquí en Productos Notables, Lina Grajales, la profesora Lina Grajales de la Universidad de Antioquia, empieza recordando qué es un polinomio. Entonces, aquí yo, mientras lo voy pasando al LaTeX, digo cómo se pasa al LaTeX y el significado de esa definición. Eso también para escribirlo a veces es bueno, escribirlo a mano sirve. Entonces, como que primero, ¿qué es un polinomio? Y sencillamente un polinomio es como de las expresiones más bonitas, en realidad es como las funciones de pronto las más importantes en matemáticas. ¿Y por qué? Porque son las funciones más fáciles, es decir, las que se definen sumando y multiplicando. Y sumar y multiplicar es la operación más sencilla. Entonces, yo aquí, vamos a ver si esto pega bien, control C, aquí le pongo en la teoría, control V, tareas, aquí el mapa conceptual ya arriba estaba, entonces aquí lo borramos y después del mapa conceptual ponemos más líneas al cuaderno y aquí nos empieza a hablar de la definición de polinomio. Entonces, definición de polinomio. Casi siempre como que de pronto no dicen como por qué, y es que en realidad los productos notables nos va a interesar exactamente los productos de polinomios, ciertos productos frecuentes, la multiplicación de ciertos polinomios. Entonces, primero decir como que es un polinomio. Entonces, aquí él ya dice que si uno pone en doble símbolo de dólar, es como poner esa fórmula de polinomio, que es una fórmula matemática en lenguaje LaTeX, que nos va a permitir editarla bonita. Ponemos p de x, que es la notación de funciones, queriendo decir de que el polinomio va a ser una función de x, de una sola variable. Entonces vamos a hablar de funciones de una sola variable. Recordemos que funciones, por ahora nosotros decimos, es la manera de describir que una cosa depende de otra, como una relación de causalidad. Entonces está diciendo que p, la cantidad p, depende de x, de la cantidad de x. Entonces p, paréntesis x, es la representación de la relación de dependencia entre la variable p y la variable x, p de x. ¿Me hago entender, permita? Después viene un coeficiente, a sub n, y utilizan mucho el subíndice, a sub n. A sub n van a ser números reales, a sub n es el coeficiente más importante, es el asociado a la potencia más grande del polinomio. Entonces, que el polinomio va a tener potencias de x a la n. Entonces, el coeficiente de la mayor exponente, de la potencia de mayor exponente, se va a llamar coeficiente líder y se va a denotar como a sub n. A sub n, entonces a sub n viene a multiplicar a x a la n más, y en el polinomio las potencias van a ir bajando. Entonces, tenemos otro coeficiente que ya lo vamos a denotar con a sub n menos 1 por una potencia de x que se va a denotar con n menos con el exponente va a ser n menos 1, queriendo decir que ya ese exponente es el anterior disminuido en 1. Entonces, que los exponentes de los polinomios van bajando. Luego decimos que seguimos sumando c dots más que c dots, es decir, puntos suspensivos, es decir, esa suma sigue bajando. Después él le suma hasta a su 1 x a la 1, esa suma entonces va hasta que el exponente es 1, y más aún a su 1 x a la 1, pero x a la 1 no generalmente no lo denota. Entonces, que cuando no se expresa el exponente es porque es 1 más a sub 0. A sub 0 se le llama término independiente del polinomio. Miren que entonces un polinomio es una suma, aquí le aparece suma de muchos términos, de muchos sumandos, 1, 2, y siguen puntos suspensivos hasta este y este otro. Es una suma, entonces un polinomio es en esencia una suma. Entonces pongámoslo primero,
un polinomio es en esencia una suma. ¿Pero una suma de qué? De productos, porque acá va a estar a su n que multiplica a x a la n. Entonces van a ser sumas de productos. Donde uno de los factores son potencias de x. Donde uno de los factores es una potencia de x. Aquí le ponemos x entre símbolo dólar para que nos quede en tipografía matemática, la tipografía curveadita para distinguir los símbolos matemáticos del texto verbal. Entonces mire que cuando yo lo corro con Shift Enter, él me muestra que P sub n, un polinomio, P de x es a sub n x a la n más a sub n menos 1 x a la n menos 1 más puntos suspensivos a sub 1 x más a sub 0. Queriendo decir que todo polinomio es una suma de productos en los que uno de los factores son potencias de x. Esa es una idea general de polinomios, una familia inmensa. Entonces eso nada más es para denotar una familia inmensa y se da más información. Le dice, vea, los coeficientes a su i, y se denota es como tenemos a su n menos 1, a su 1 y a sub 0. Entonces para hablar de todos en general decimos a su i, donde esos a su i, es decir, a su n menos 1, a su 1, a sub 0, todos los a su i con i desde 0 hasta n son números reales. Son los coeficientes reales. Son coeficientes reales, es decir, son números reales. Y eso aquí le ponemos coma, para i que va, entonces le ponemos pertenece a todos los números 0, 1, 2, L2 hasta n. Es así, los coeficientes van a ser números reales. El coeficiente de la x a la n a su n va a ser el coeficiente líder. Se le llamará coeficiente líder. Es el más y el líder es como el que dirige las cosas, y dependiendo de él dependen muchas cosas. Por ejemplo, dependiendo de él, cuando es un polinomio de grado 1, la función va a ser creciente o decreciente, y cuando es un polinomio de grado 2, va a ser una parábola, el gráfico va a ser una parábola que abre hacia arriba o hacia abajo dependiendo del signo de a su n. Entonces a su n, el coeficiente líder, va a determinar muchas cosas, algunas veces que la función sea creciente o decreciente, y otras veces que su gráfico sea cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo, o otras cosas. Él va a determinar muchas cosas. Entonces se le llama coeficiente líder. A n se le llama grado del polinomio. A n se le llama grado del polinomio, y eso también se lo preguntan mucho. Y esos exponentes a su n menos 1 hasta a sub 0 son números enteros no negativos. Entonces que le van a decir que n es un entero mod b z entero no negativo. Entonces le ponen entero super más, entonces lo ponemos así, le ponemos exponente más y le unimos el 0, cub para unir el 0 entre llaves para que me quede como conjunto. Entonces así estamos diciendo que pertenece a los enteros que son positivos o que son 0, que son positivos o que son 0. Entonces eso es hasta ahí que lo que se va a entender como un polinomio. ¿Usted recuerda esta definición, primita? No. Bueno, entonces menos mal, eso le aporta mucho, hay que bregar a practicarla muchísimo. Vamos a ver ejemplos de él. Es que van a ver ejemplos de polinomios de grado 0,
Entonces, por ejemplo, voy a empezar con grado 0, grado 1, entonces le voy a poner ejemplos de polinomios, ejemplos de polinomios. Entonces uno de que sea de grado 0, entonces le ponemos P, a veces le ponen el grado también como subíndice P sub 0 de x igual a 5. Entonces P sub 0 de x igual a 5, es un polinomio de grado 0. ¿Qué es lo que pasa? Mire que es que en la definición el polinomio de grado 0 es el polinomio en el que la potencia de x es x a la 0, o sea, es solamente este término, el término independiente, a sub 0. Este es el término lineal, a sub 1, este es el término lineal, a sub 1x, porque está x a la 1, entonces cuando sea a la 1, lo vamos a asociar con lineal. Entonces también lo voy a poner aquí en las definiciones de que a sub 0 se le llama término independiente, es decir, el que no está multiplicado por x. A sub 0 se le llama, a sub 0 se le llama término independiente. Aquí estaba recordando una cosa que no deben olvidar. Toda esta definición uno va a volvérsela a decir, la va a volver a recapitular hasta que uno la interiorice. Entonces hasta ahora no se preocupe porque uno no coge todo, sino al menos una parte de que un polinomio es una suma y de que productos notables vamos a multiplicar polinomios. Aquí le pongo doble espacio para cambio de línea. Y entonces aquí me queda que cuando yo tengo un polinomio que es p de x igual 5, a ese le llamo polinomio de grado 0, porque n vale 0, porque no tiene x, o porque x está a la 0. Entonces ese es polinomio de grado 0. Voy a ponerte aquí uno de grado 1 como para hacerme entender. Entonces pongo p sub 1 cuando es de grado 1 de x, y cuando es de grado 1 es que tiene el término lineal a sub 1 por x, y que puede ser 2 por x más 5. Entonces mira que tiene coeficiente a sub 1 por x a la 1 más a sub 0, o sea que tiene un coeficiente para la x, para x a la 1, y un término independiente 5. Entonces aquí, como el mayor exponente de la x es 1, se le llama polinomio de grado 1. Entonces este lo llamamos, aquí le puedo poner yo un quad para espacio text, y este es un polinomio de grado 1, polinomio de grado 1, y a este lo llamamos polinomio de grado 0. Control C. Los que más nos va a interesar son los de grado 0, 1 y 2, son los que más nos van a interesar, pero vas a ver que a lo largo de la carrera te pueden dar varios. Ustedes les van a dar geometría vectorial, álgebra lineal. Entonces en álgebra lineal puede que otra vez te mencionen los polinomios y su importancia en las ciencias económicas. Aquí entonces polinomio de grado 0, listo. Entonces aquí, y ya me faltaría el ejemplo de polinomio de grado 1. Entonces yo, por ejemplo, de grado 2, control C, control V, entonces pongo polinomio de grado 2. ¿Y cómo va a ser? Pues tiene x a la 2. Entonces, por ejemplo, le pongo 3x a la 2 más 2x más 5. Entonces ya ese es un polinomio de grado 2. Entonces así ya te muestro tres tipos. ¿Se comprenden los ejemplos? Sí. Cópieme entonces o dícteme un polinomio de grado 3. Podría ser 4x a la 3 más 3x a la 2 más 5x más 4. Excelente. Entonces ya sería un polinomio de grado 3. Y miren, los polinomios de grado 0 su gráfico es una recta horizontal. Los de grado 1 es una recta no horizontal, una recta que es decreciente o creciente. Y los de grado 2 van a ser parábolas. Entonces vamos a ver que y eso lo utilizamos tanto en cálculo que lo vamos a aprender muchísimo. Entonces aprender cómo desde esta representación algebraica de estas funciones llamadas funciones polinómicas podemos pasar a la representación geométrica, y cómo es más o menos el gráfico.
Entonces, que dependiendo de si es de grado 0, uno va a aprender de que siempre el gráfico va a ser una recta horizontal, y si es de grado 1, una recta que crece o decrece, y si es de grado 2, ser parábola que abre hacia abajo o hacia arriba, dependiendo del signo del coeficiente líder. Entonces, por ejemplo, si el coeficiente líder, en este caso que es 3, es positivo, es una parábola que abre hacia arriba, y si hubiera sido negativo, es una parábola que abre hacia abajo, y eso lo vamos a ir viendo. Entonces, los polinomios se vuelven una cosa muy importante para nosotros, y vamos a ver qué hacemos con ellos. Entonces, aquí le dicen observación: una constante es un polinomio de grado 0. Esta partita siempre hay que decirla, siempre. Entonces, que cuando yo tengo solamente 5, o solamente 7, o solamente 1, o solamente 1000, eso es la representación de un polinomio de grado 0. Entonces, cada vez que yo tengo una sola constante, un número nomás, sin x, eso hace alusión a un polinomio de grado 0. Entonces, aquí lo ponemos entre las notas, en una línea markdown, la pegamos acá, observación. Y si uno quiere que eso quede en negrilla, lo delimita entre doble signo, entre doble asterisco. Este doble asterisco, y así ya le queda en negrilla. Control S para guardar, y seguimos en la teoría. Y le dice, bueno, y ahora vamos a determinar el grado de los polinomios. Dígame el grado de este y el grado de este. ¿Cuál es el grado de este, primita? Es de grado 3. ¿Cierto? Entonces uno dice, hombre, es que me voy, aquí tengo un término que tiene exponente, que donde x está exponente 3, aquí otro término de exponente donde la x está exponente 1, y aquí está el término independiente. Entonces, como el grado es el mayor exponente, de la x, entonces claro, si 3 es mayor, como 3 es mayor que 1 y que 0, entonces el polinomio es de grado 3, como usted bien me lo dijo. Este sería un polinomio de grado... Qué pena, primo. Pensé que tenían que ser necesariamente consecutivos, es decir, x3, x a la 2, x1, y pues es de grado 0, sí. Eso es muy bueno que lo pregunte, porque, por ejemplo, en este ejemplo, mire que aquí tiene a sub 3 es 7. Como no tiene término cuadrático, entonces a sub 2, que es el coeficiente del término cuadrático, es 0. Y a sub 1 sería menos 3, y a sub 0 sería 9. Entonces, que determinar cuáles son los coeficientes, eso es muy importante. Entonces, que por ejemplo, yo aquí vamos a poner ejemplo, determina el grado y los coeficientes. Entonces voy a poner así, como determina el grado y los coeficientes. Voy a poner como ejemplo así. ¿Por qué? Porque esta parte también en los estudiantes a veces causa dificultad. Entonces, ejemplo, entonces voy a ponerle aquí ejemplo. Entonces le voy a poner determine el grado y los coeficientes. Entonces los coeficientes, entonces, ¿en dónde? Bueno, aquí lo pongo en la línea de texto. P de x igual a, está 3x3, ¿cierto? Era 3x3, creo que era. Sí. Menos 6x, por ejemplo, menos 6x más 2, por ejemplo. No pone cualquier otro. Entonces, lo que tiene que, entonces uno dice, bueno, pues el grado es n, dice que es 3. Y, bueno, aquí le ponemos solución, entonces aquí le ponemos 4, solución. Entonces, el grado es 3, y los coeficientes, vámonos aquí, y los coeficientes son, pues como es de grado 3, entonces tiene a sub 3, ¿cuál va a ser? A es el coeficiente de la x a la 3, en este caso coincide con el exponente 3. Para no crear confusión, uno le puede poner que aquí el polinomio aquí era 4, entonces uno dice así, entonces a sub 3 era 4. Y luego a sub 2, y luego le dice, bueno, ¿y a sub 2 qué es? El coeficiente de la x a la 2. Pero es que ahí no hay x a la 2, entonces es el L0. Es el L0. Eso lo van a necesitar también, por ejemplo, cuando lo va a meter a un software para que solucione, porque cuando se va a solucionar cosas de los polinomios, el software no le va a pedir sino de los polinomios los coeficientes. Entonces usted nada más le lista los coeficientes y ya él hace todo el trabajo. Y aquí, y luego a su 1 es en este caso 2,
perdón, menos 6, ¿cierto? ¿Está de acuerdo, cierto? A sub 1 es menos 6. Sí. Muy bien. ¿Y a sub 0 cuánto es? 2. Entonces aquí le ponemos a sub 0 es 2. Entonces aquí nos queda, para cambio de línea se pone doble espacio, aquí de cambio de línea, ya vea cómo queda. Entonces queda la solución, el grado y los coeficientes. Aquí me quedó uno que no quedó con doble espacio para poder que él haga el cambio de línea. Entonces me quede los coeficientes y entonces claro, es que no, claro, no, entonces como usted bien lo notó, en el polinomio no tienen que estar todas las potencias de x, no. De hecho, por ejemplo, puede que un polinomio de grado 4 sea simplemente 7x4 o solo x4 y ya ese es un polinomio de grado 4. En ese polinomio de grado 4 solo que los otros coeficientes eran 0. Es así. También podemos poner aquí como ejemplo que P de x igual a x a la 5 es un polinomio de grado 5. Aquí le pongo tex, es un polinomio de grado 5. Entonces los otros términos que, entonces, el coeficiente líder, ¿cuál es? Dígame cuál es a sub 5. Dígame quién es a sub 5, primo. A sub 5, ¿quién es? X1. Eso también le pasa mucho a los estudiantes, será x. Entonces, porque es que la x, el coeficiente es el que acompaña a la x en la definición, ya que en la definición a sub n es el que acompaña a x a la n. Entonces aquí, ¿quién acompaña a x a la 5? ¿Quién está acompañando a x a la 5? ¿Quién está aquí? Cuando no se especifica quién es. 1. El 1, excelente. Entonces pongamos aquí, recuerde que si el coeficiente no está explícito, entonces es 1. Entonces es 1. Bueno, entonces esa partita pasa mucho en los estudiantes, esa identificación de los coeficientes. Entonces esa identificación, ¿y por qué se necesita? Porque claro, lo que te decía que en los software, que usted cuando él necesita solucionar algo de los polinomios, él nada más le pide los coeficientes, entonces uno los tiene que identificar, y si los identifica mal, entonces le resuelve mal. Entonces es muy importante, una nota, es muy importante la identificación de los coeficientes de un polinomio. La identificación. Y aquí seguimos poniéndole más líneas al cuaderno. Y ya después de eso, él dice, bueno, ¿y cómo se suman polinomios? ¿Cómo te va con suma de polinomios? Entonces aquí va la sección 11.1, suma de polinomios. ¿Cómo se suman? Suma de polinomios. Suma de polinomios. Entonces aquí lo dice, vea, para sumar polinomios en la variable x que tiene una mismo grado. ¿Cómo? Para poderse sumar tiene que ser del mismo grado. ¿No? Sí, tiene que ser no suma los términos semejantes, y los semejantes son los que tienen igual exponente, la x correspondiente, sí, está bien dicho también, o igual grado de ¿qué? De la potencia, bueno, yo diría como mejor como de que los que tienen igual exponente en la x, ¿cierto? Entonces para sumarlo dice, identifica las potencias iguales, es decir, las potencias de x iguales. Entonces los términos que tienen x a la 2, esa potencia, entonces se suman por aparte. Los que tienen x a la 1 se suman por aparte. Los que tienen x a la 3 se suman por aparte. Y a continuación se suman los coeficientes numéricos, por ejemplo.
Entonces aquí nos pone ya la notica. No sé si no se pega muy lo más de raro. Vamos a ver. Para sumar los polinomios en la variable x, mira, pega 4x. Los PDFs, esto es una cosa muy de notar, y es que los PDFs, cuando se tiene una expresión matemática, cuando pegan ya no pegan bien. Para sumar los polinomios en la variable x se identifican las potencias iguales y a continuación se suman los coeficientes. Los coeficientes son los que acompañan a la x. Entonces así le dice, ¿y cómo vas a sumar? Todavía lo de Juan Carlos, tenemos que cuadrar lo de la pizarra. Yo aquí tengo prima es lo de la pizarra, un procedimiento, pero no le he sacado el ratico hacerlo para poder, porque es que de verdad que nos ayudaría mucho, porque todo eso se lo haría a mano, ¿cierto? Pero mostrarlo acá también me parece muy bueno, por el hecho de tratar de que el estudiante trate de ser muy rápido. Yo también tengo que aprenderlo, también por mí, aprender a digitar rápido para mostrar ideas a través de estos cuadernos. Lo que pasa es que los manuscritos tienen un problemita, y es como que los manuscritos en realidad son imágenes. Las imágenes son muy pesadas. En cambio, cuando uno escribe así, creo que el archivo queda de menos tamaño, ¿cierto? De menos tamaño. Entonces, como que eso también ecológicamente es bueno, pensaría yo aquí, pensando, como es, razonando con usted. Entonces, para sumarlos, mire que aquí nos muestran, vea, suma un polinomio h con un polinomio p. El polinomio h es de grado 4 y el de grado y el polinomio p es de grado 3. Entonces hay que sumarlos. Y entonces para sumarlos, mira que lo que hicieron fue, tenemos x a la 4, pero en este no hay x a la 4. Entonces ese se queda solo. Este tiene menos x3 y aquí tenemos un término también que tiene x a la 3. Entonces ellos dos los asociamos por aparte. Luego los que tienen x por aparte y luego los términos independientes. Los que tienen x a la 4 sigue ahí. Los que tienen x a la 3 suman los coeficientes. 7 menos 1 me da 6. Y aquí los coeficientes 4 menos 3 da 1. Y menos 16 más 9 queda menos 7. Entonces que mira que agrupó, como ella lo dijo, las potencias iguales o los términos de potencias iguales, los agrupa y ya suma los coeficientes y deja la misma potencia multiplicada por la suma de esos coeficientes. Esta partecita te va bien. Sí. Aquí hay un software que él lo hace, entonces yo aquí lo voy a poner from, muy bien, simpy, import, asterisco, y la variable aquí vamos a poner las variables h, bueno, aquí está denotando a h, a p y a x como las variables, que para el computador se las vamos a denotar también con la misma letra, con h, con p y con x en una cadena de caracteres, es decir, delimitado entre comillas simples. Esta parte yo también la digo, es como porque eso es como el lenguaje Python, en este caso el lenguaje Python, para utilizar RePy. Y entonces ya le digo, pues dígame cuál es el primer polinomio. Entonces le digo, h es, dictame cuál es el h. Usted lo ve ahí, ¿cierto? Lo tiene ahí, o si no, abrirlo para que me pueda ayudar, para yo no tener que volverme para acá. Que es ¿Qué página es? X, es 135. A todos los estudiantes les pasa lo mismo. Bregue también a tenerlo ahí, me parece como bueno, sobre todo por ejemplo cuando de pronto, para que ahorita yo le digo, mira, coge tal ejercicio, también lo puede ver directamente desde ahí. Página 135, x4 menos x3 más 4x menos 16. Sí. x4, sí. X, 4. Entonces 4x elevado a la 4 es doble asterisco. ¿Menos qué? X3. ¿Menos qué? X3. Menos x3. Menos x a la 3. Más 4x. Más 4x. Aquí 4 por ese asterisco. ¿Ve qué tan bueno que ya me pone ese rojo? ¿Ves? Eso es un nuevo servicio de Visual Studio. ¿Y cómo? Menos 16. Entonces así también uno recuerda que es que 4x es
4 por x, significa 4 por x. Y el coeficiente de x a la 3, ¿cuánto es aquí, prima? ¿Cuál es el coeficiente de x a la 3? Espera un momentito. ¿Qué? Ahí. El coeficiente de x a la... ¿Cómo? ¿Cuál es el coeficiente ahí de x a la 3? 1. Menos 1, ¿cierto? Menos 1. Sí. Entonces ahí a su 3 es menos 1. Entonces ahí a su 3 es menos 1. Muy bien. Y ahora vamos para P. Entonces mire que allá aquí no le pongo el P de X. En esta parte no. Para el computador no se le pone en esta parte. Así no. Estamos definiéndolo como una variable H y como una variable P. Entonces cuando está definiendo variables, simplemente pone la letra de la variable dependiente y en los paréntesis, y la X para la variable independiente no se pone en Python. ¿Y el otro polinomio cuál era? 7x a la 3. 7x a la 3. Entonces me dice, no, 7x en Python multiplicar ese asterisco. Entonces me lo corrí. Ve que bueno, ese nuevo servicio no lo había visto, porque eso no aparecía así en el rojo antes. Ya como más que con las actualizaciones. ¿Y lo otro qué es? Menos 3x. Menos 3 por x. Más 9. Más 9. Entonces ya los tiene ahí y usted le puede decir, bueno, ahora coja h y súmele p. Coja h y súmele p y él me entrega eso, da x4 más 6x3 más x menos 7. Entonces ya lo hace todo. Entonces la máquina lo hace. Entonces mire que x4 queda igual. Menos x3 más 7x3 da 6x3. Y 4x menos 3x da x. Y menos 16 más 9 da menos 7. ¿Está correcto? Sí. Entonces eso es bueno que uno lo haga así también, porque bueno, se va entrenando también cómo lo va a hacer en Python a lo largo de la carrera. En la carrera eso le abre muchas puertas. Bueno, entonces y ahí vamos creando cultura desde a poquitico. Y aquí ya dice que en general para agregar expresiones algebraicas se identifican potencias iguales de la misma base y a continuación se suman los coeficientes numéricos. Como se observa en el siguiente ejemplo. Entonces aquí ya lo ponen más larguito. Se llama productos notables a ciertos productos que cumplen reglas fijas o a unos productos especiales. Lo que pasa es que generalmente hay unos productos o multiplicaciones que son muy frecuentes. A las multiplicaciones entre polinomios frecuentes se les llama notables, productos notables o productos frecuentes. Y lo que pasa es que esos productos, si uno los hace a mano, se demora mucho. Entonces se generan unas fórmulas para terminarlo rápido. Entonces resulta que multiplicarlos tienen una forma de hacer. Solo que cuando son productos especiales, uno puede generar una regla para terminar más rápido de multiplicarlos. A esas reglas se le llama también productos notables. Bueno, entonces se le llama productos notables a los productos especiales. Y también se le llama productos notables a las reglas para terminar rápido de multiplicar. Entonces ella primero empieza diciendo cómo se multiplica o un monomio por un binomio, que a por b más c da a por b más a por c. Esa partecita se comprende, esta. A por B más C es AB más AC. Sí. Esa se le llama propiedad distributiva de ¿qué? ¿Con respecto a qué? Se le llama, mire que como lo que ella está haciendo es A se está multiplicando por la suma de B y C. Entonces, en realidad, eso es una propiedad de los números reales, se le llama propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma. Y es que, queriendo decir de que la multiplicación distribuye con respecto a sumas. Entonces, se llama propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma. Y la autora lo llama ley distributiva del producto. Ley distributiva del producto. Es una propiedad muy importante en los números reales. Entonces, A por B más C da AB más AC. Es decir, que A se reparte para B y para C. Se reparte o distribuye. Se reparte o distribuye. Entonces aquí este completico, a ver cómo nos pega acá y uno lo corrige. Entonces aquí dice, bueno, en una línea de texto pego. Se llama productos notables a ciertos productos que cumplen reglas fijas y cuyo resultado puede escribirse por simple
observación o inspección. Por simple observación o inspección. A mí la palabra inspección me molesta, porque uno por lo regular casi nunca la utiliza. Uno la más la utiliza cuando tiene un problema familiar. Vamos para la inspección. Entonces, pero es como que la inspección es un lugar donde observan. ¿Será que observan los problemas de la gente? ¿Será? Entonces, en cambio aquí es como que la inspección es como el lugar donde está la policía, o al menos la policía de los barrios o de las comunas. Pero aquí inspección es observar. Entonces, que está diciendo que hay productos que con solamente usted mirarlos puede decir cuál es el resultado. Ese es, eso es lo que se busca con los productos notables, que usted por observación o inspección pueda decir el resultado. Entonces aquí voy a cortar la línea, le quito acá aquí le hago cambio de línea. El primer producto notable es la ley distributiva del producto. La ley establece que, cambio de línea, y aquí le ponemos que eso era que A por, entonces pongo entre paréntesis B más C es, ¿qué da A por B más C, primita? ¿Qué es lo que da A por B más C? ¿Qué es lo que da eso? Por AB más AC. Excelente. AB más AC, es decir, A por B más A por C. Excelente. Más A por C. Muy bien. Entonces ya con eso, ese es el primer producto usual, el más sencillito. Uno en bachillerato leía esa igualdad de derecha a izquierda. Entonces cuando tenía AB más AC, usted decía factor común A, y adentro ponía todos los sumandos sin el A, o los cocientes de dividir AB sobre A y AC sobre A, quedaría B y C, y la suma de esos dos cocientes. Entonces es que a uno lo llamaba eso, cuando iba de acá, de la derecha hacia la izquierda, lo llamaba factor común. Lo llamaba factor común, que es el primero de los casos de factorización, pero no hemos llegado, según esta autora, a factorización. Este cuadro nada más va a ser de productos notables, y ella nos dice, bueno, después viene el segundo producto notable, el cuadrado de un binomio, el cuadrado de una suma. Un binomio es un polinomio que tiene solo dos términos. Entonces con mis estudiantes molestaba mucho yo este semestre que un binomio, entonces un bi es de 2, entonces binomio es un polinomio que tiene solo dos términos, que solo tiene dos sumandos. Entonces, por ejemplo, A más B es un polinomio, o es una suma de solo dos términos, entonces eso es un binomio. A menos B es otro binomio, solo que estos dos polinomios no tienen la variable x, pero es una suma de dos. Entonces aquí tengo la suma de A y B, y aquí tengo la diferencia de A y B. Eso hay que darle nombre. Entonces aquí yo le voy a poner como el título, que es el cuadrado del binomio, que es el siguiente producto notable, el cuadrado de un binomio, el cuadrado de un binomio. Pero primero recordar que es un binomio. Entonces un binomio es la suma de dos. Entonces nota, un binomio es la suma de dos términos o sumandos. Cuando hay tres, entonces lo llamamos trinomio, ¿cierto? Y cuando hay cuatro lo decimos suma de cuatro, y cuando hay cinco, suma de cinco. Pero cuando son dos y tres sí le tenemos nombre, binomio y trinomio. El cuadrado de un binomio, en realidad lo que ellos quieren es que el cuadrado, escribimos el exponente primero, el cuadrado de A más B, el primero, el cuadrado de A más B, y el otro que quieren es el cuadrado de A menos B,
quieren que usted... ahora, dígame, primita, ¿usted por qué ve que eso es un producto? ¿Por qué el cuadrado de una suma es un producto? ¿Por qué el cuadrado de una suma es un producto? Porque dijeron que eso era un producto notable. Entonces, ¿por qué el cuadrado de una suma es un producto? ¿Por qué? Si producto es el resultado de la multiplicación. O una multiplicación. ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Será porque en la potenciación igual estamos multiplicando el mismo número por sí mismo? Excelente, muy bien. Porque, claro, elevar al cuadrado, como usted lo dijo bien, significa multiplicar el número por sí mismo. Entonces, que cuando yo tengo una suma, aquí la voy a poner aquí adelante, una suma A más B por ella misma, yo puedo reducir esa expresión a en forma de potencia con exponente 2. Y aquí también lo pongo abajo, A menos B por A menos B. Entonces, que multiplico una resta por ella misma, multiplico una resta por ella misma, entonces tengo el cuadrado de la resta, o el cuadrado de una diferencia, o el cuadrado de, y se lee el cuadrado de, entonces, y se lee, eso también lo practicamos mucho, es el cuadrado de una suma y el cuadrado de una diferencia. Entonces, el cuadrado de una suma y el cuadrado de una diferencia al otro, y se lee. Entonces aquí le ponemos entre comillas dobles cómo se lee. Esta parte genera muchos problemas en los estudiantes, entonces esa parte hay que trabajarle porque genera problemita, entonces hay que como dejarlas claras. Y este otro se lee el cuadrado de una diferencia o suma, entonces se llama más que todo, perdón, de una diferencia o resta, diferencia. Solo que aquí la diferencia en matemáticas significa resta, y es porque yo cuando quiero saber la diferencia entre 7 y 5 es 2, es decir, que ¿qué diferencia el 7 del 5? A que el 1 es 2 veces el otro, es 2 unidades más que el otro, entonces su diferencia es 2. Entonces lo que diferencia es como lo que tiene el 1 más que el otro. Entonces en matemáticas la diferencia es resta, tiene que ver con la resta, porque cuando quiero saber cuánto tiene el otro más que yo, resto. Entonces el cuadrado de una diferencia, y siempre se empieza con el exponente y luego la diferencia. Entonces, que para leerlo me voy de arriba hacia abajo, el cuadrado de la suma, el cuadrado de la diferencia. ¿Y por qué hago esa salvedad y le gasto tanto tiempo? Porque debemos de notarlo que hay otra cosa llamada, una cosa es que usted que diga cuadrado de una suma, y otra cosa es suma de cuadrados. Entonces, algo diferente es la suma de cuadrados. Note que una suma de cuadrados es, que es una suma de cuadrados, pues una suma de cuadrados, o sea, de el cuadrado del cuadrado de A y el cuadrado de B. Entonces aquí le pongo el cuadrado de B, y mire que es muy diferente. Es diferente porque mire la que se llama suma de cuadrados es esta, y cuál se llama cuadrado de una suma es este. ¿Cuál es la diferencia, prima? No sé. Eso, y ahí cabe Primero mucho. estoy resolviendo la potencia y luego sumo. Ya estás al contrario. Es una cuestión de quién se hace primero. Sí, tienes razón, mira, usted tiene muy buena, te felicito. Esta expresión, como tiene paréntesis y potencia, y las paréntesis se hacen antes que las potencias, entonces esta expresión habla de primero sumar y luego elevar al cuadrado. En cambio, esta, que no tiene paréntesis, y como la potenciación precede a la suma, está hablando de primero elevar y luego sumar.
Entonces aquí está primero sumar y luego elevar. Y aquí está es primero elevar y luego sumar. Entonces que si usted primero suma y luego eleva, no siempre da lo mismo que es primero elevar y luego sumar. Entonces que eso no siempre da lo mismo. Entonces que en conclusión, aquí lo tenemos que poner, en conclusión, el cuadrado de una suma no es una suma de cuadrados en general, no. Entonces se le pone no NQ, no equals, no es igual a la suma, y mire que lo escribo primero la operación, la suma del cuadrado de A y el cuadrado de B. Aquí pongo el cuadrado, entonces pongo primero el exponente. Entonces, el cuadrado de B, entonces después le pongo aquí la base. Entonces escribo después. Entonces es porque leemos primero del exponente hacia la base. Entonces el cuadrado de A más B no es en general igual a la suma de los cuadrados. No es en general igual. Es decir, el cuadrado de una suma no es en general igual. El cuadrado de una suma no es en general igual a la suma de los cuadrados. No es en general igual. ¿Esta parte ya la habéis leído, primita, toda esta teoría o qué? No. Sí, más o menos, por encima. Sí, porque de pronto también podemos, la metodología puede ser, sí, porque yo sé que, puede ser que la lea y usted ya me dice, todo lo leí, solo que no entendí fue esto, por ejemplo. Entonces yo también nada más me refiero a la partecita que usted requiera, para no recorrerle todo. Yo esta parte la estoy recorriendo con cuidado, es porque esta partita genera muchos problemas, entonces como que es bueno que uno vea que la forma verbal tiene que ver con la forma algebraica. A esta la llaman forma algebraica o simbólica, y esta es la forma verbal. Entonces el cuadrado de una suma algebraicamente es así, la suma de los cuadrados algebraicamente es así. Y hay una labor de los ingenieros, contadores y demás, es saber traducir entre la expresión verbal y la expresión algebraica, hacer la traducción entre esos dos tipos de lenguajes, del lenguaje verbal o natural y el lenguaje algebraico. Entonces no es en general igual, y uno lo puede ver con un ejemplito sencillo, con números. Entonces llega y pone el cuadrado de 2 más 3. Entonces aquí pongámosle el cuadrado de 4 más 3, pongámosle aquí mejor, 4 más 3, aquí el cuadrado, entonces pongámosle el cuadrado, mire que es el cuadrado de una suma, el cuadrado de 4 más 3, y mire que eso no va a dar igual, no lo voy a poner todavía, bueno, sí, pongámosle aquí, eso no va a dar igual que el cuadrado de 4 más el cuadrado de 3, de que 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Eso no siempre da igual. Mire que lo que está a la izquierda, ¿cuánto da lo de la izquierda? $49. Sí, ajá. Entonces uno le puede decir, claro, entonces mire que aquí yo lo puedo poner el cuadrado de 4 más 3 y da 49, como bien lo dijo la primita. Y el lado izquierdo, ¿será que eso es igual a 4 a la 2 más 3 a la 2? 4 a la 2. No, 25, ¿no? Da 25. 4 a la 2 más 3 a la 2 más 3 a la 2. Él dice que eso no es igual. Entonces que mire que el del lado de la derecha, como usted mismo lo dijo, dio 25. Entonces muchos estudiantes dicen que cuando elevan al cuadrado una suma, eso da el cuadrado del uno más el cuadrado del otro.
Entonces mire que aquí está diciendo no, eso no es igual. Entonces que esa partecita la preguntan mucho y ahí cae mucho el estudiante, cae demasiado. Hay mucha confusión y quiere el estudiante decir que eso es igual, que el cuadrado de una suma es la suma de los cuadrados, que el cuadrado de una suma es la suma de los cuadrados. Y usted como por ensayar usted le puede poner, vea, dígame si el cuadrado de una suma es una suma de cuadrados o es igual, ¿cierto? Es igual a una suma de cuadrados. Entonces, pongámosle aquí, dígame eso. Entonces, a ver qué dice él. Entonces, ¿cómo verlo? Nunca se lo había preguntado a ChatGPT, pero siempre pasa. Entonces dice, parece que ha habido un error tipográfico. Si el cuadrado de una suma, entonces aquí voy a ponerle aquí, de una suma es igual a una suma de cuadrados. Y aquí le digo, en general el cuadrado de una suma no es igual a la suma de los cuadrados. Esta propiedad se expresa mediante la identidad algebraica conocida como la fórmula del cuadrado de la suma y la fórmula de la suma de los cuadrados. Entonces aquí le dice, vea, el cuadrado de una suma es A2 más B2, pero más 2AB. Y le dice, suma de cuadrados, vea, A más 2 más B2 no es el cuadrado de una suma. No es. Podemos notar que la fórmula del cuadrado de una suma hay un término adicional que es 2AB, que no está presente en la suma de los cuadrados. Por lo tanto, en general estas dos expresiones no son iguales. Entonces esa es la partecita que el cuadrado de una suma da A2 más B2 más este otro término, más 2AB. ¿Sí? Entonces esa es el primer producto notable, esa es la primera fórmula. Entonces ahora sí, la primera fórmula. Entonces ahora sí, la primera fórmula para emplear. Ahora sí. ¿Esa fórmula ya se la sabía usted? Sí, yo no sé si me acordaba. Ah, sí, fórmula para emplear. Ah, muy bien. Emplear. Entonces, ¿qué es? Que el cuadrado de una suma de A más B es A a la 2 más B a la 2, sí, más B a la 2, sí, pero más algo más, y se pone generalmente ese algo más en la mitad. Entonces más el doble de A por B más el doble producto de A por B, y se memoriza. El cuadrado de una suma es el cuadrado de A más el doble producto de A y B más el cuadrado de B. El cuadrado de A más B es el cuadrado de A más el doble producto de A y B y más el cuadrado de B. ¿Usted cómo la sabe? Hay que decirla de memoria, digámosla a ver. Eso es igual a la 2 más 2 veces A por B más B a la 2. Ah, no, pero lo que pasa es que como no siempre va a ser con A y B, entonces se busca que lo memorice para que lo aplique después en un ejercicio. Por ejemplo, por acá, yo le digo, bueno, entonces ahora que lo va a aplicar, calcule aquí está factorización B, aquí no está en la lista de ejercicios directamente. Entonces yo le digo así, calcule el cuadrado de X más Y. Entonces pongámosle aquí como ejercicio. Entonces diga, calcule el cuadrado de X más Y. Entonces, ¿cuánto daría? Sería X a la 2 más 2 veces X por Y más Y a la 2. Excelente, muy bien. Entonces, y aprenderse la regla, yo la voy a poner aquí como grabada. Regla de este producto. Entonces, ¿cómo ponerla? Que es que siempre que tenga el cuadrado de una suma, eso es igual, de una suma de 2, igual al cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Entonces, a veces también se denuncia de esa manera. Aquí lo ponemos en búcaro. Y esa parte me gusta mucho ponerla. Entonces, ahora sí, el cuadrado de una suma de dos términos es el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo.
Entonces ahí ya queda, guarda y le pone acá. Entonces ya queda. Entonces, ¿qué es lo que quiero con eso? Como que uno se debe aprender la fórmula. Entonces los productos notables, aprendérselos para los cursos. Eso nada más lo van a necesitar, es nada más para los cursos de matemáticas y estadística y demás. Creo que en estadística también otra vez van a utilizar algo de esta parte matemática. Y después ya creo que no más, aunque usted como ve una materia que es muy matemática, pero no creo que las materias aplicadas de contaduría, quién sabe, no sabría si de pronto utilizarían esta parte del lenguaje algebraico. Habría que preguntar por ahí, o de pronto lo que usted haya visto. Ya después aquí le ponen las otras formulitas, las aprende y las aplica en ejercicios. Entonces aquí, primita, entonces estaba la suma, el cuadrado, una diferencia al cuadrado, o el cuadrado y una diferencia al cuadrado, es la diferencia completa al cuadrado. Entonces, maneras de decirlo también son correctas, una diferencia al cuadrado o el cuadrado y una diferencia, y cómo da. Entonces, que la formulita que le dan ahí, vamos a ponerla acá, otra formulita, y es el cuadrado de una diferencia de a menos b. Bueno, entonces eso es igual a ¿qué? Al cuadrado de la primera, ¿cierto? ¿Cómo? Al cuadrado de la primera. Sí. Creo que iba menos. Ajá, esto es lo único que cambia, menos el doble de a por b. Y el último siempre va a ser positivo, más b a la 2. Entonces, ¿qué queda? Lo único que cambia es el signo más, el signo del segundo término. Entonces, cuando es el cuadrado de una suma, es más 2ab, y cuando es el cuadrado de una diferencia, es menos 2ab. Después le dice que otro producto usual es multiplicar una suma, pero no por sí misma, sino por la diferencia de ellos. Entonces, la suma de dos números, pero multiplicado por la diferencia de ellos mismos. Y resulta que cuando se hace eso, eso da muy rápido, da una diferencia de cuadrados. Entonces, que esa otra formulita, vamos a ponerlo aquí, el otro producto notable, y el otro producto notable es suma por diferencia. Entonces, ese otro producto notable se llama suma por diferencia. Y la fórmula que dice que eso rápidamente, que cuando yo tengo la suma por la diferencia, eso da el cuadrado del uno por el cuadrado del otro. Entonces tengo una suma por una diferencia de A y B, de A y B. Entonces eso da A cuadrado menos B cuadrado A cuadrado menos B cuadrado. Entonces esa formulita, hay una cosa que yo no le comentaba acá, es que aquí le muestran que A más B por A menos B da esto, luego da esto y luego da esto último. O sea que muestran de que A más B por A menos B, ese producto se hace en 1, 2, 3 pasos. Solo que uno se va a acostumbrar a pasar de aquí a aquí. Entonces, que cuando usted pasa de acá a la última, eso se le llama efectuar el producto notable. Es decir, no hacer todo el proceso, los 3 pasos, sino pasar directamente de la primera expresión al resultado. Por eso, entonces dicen, es que uno puede hacer el producto sin tener que pasar por todos los pasos, cuando es una suma por una diferencia. Pero cuando es una suma por una diferencia, o el cuadrado de una suma, o el cuadrado de una diferencia, o cualquiera de otros productos notables. ¿Me hago entender, primita? Sí, primo.
Entonces aquí cubo de un binomio. Entonces aquí ya no es el cubo, el cuadrado de una suma o una diferencia, sino el cubo. Entonces simplemente aquí se vuelve, esos no se utilizan casi, pero bueno, depende. No se utilizan casi, pero bueno, pongámoslo aquí, que es el cubo de una suma o de una diferencia. Entonces aquí va a copiar la fórmula general, que también en una sola línea para la suma de la diferencia. Entonces aquí pone paréntesis, eleva al cubo, el cubo de A de la suma o la diferencia. Entonces aquí se le pone plus minus, más o menos. Entonces mira que él así ya me pone más o menos, y así yo le pongo el resultado y queda eso da el cubo del primero y más o menos PM plus minus más o menos el triplo del cuadrado del primero. Esta también te la sabes por el segundo. No, esa sí no. Más el triplo del primero por el cuadrado del segundo. Entonces este practica para que se lo aprenda de memoria. Practica para que se lo aprenda de memoria. Por el cuadrado de la segunda más menos, entonces otra vez plus minus el cubo de la segunda. B al cubo. Eso es fácil de aprender, es porque mira cómo queda la regla. Vea, mire que como está A y B, en el primer término estaba la 3, en el segundo estaba la 2, en el tercero está A, y en el tercero está A a la 0, o no está A a la 0, que es 1. Entonces mire que es como que usted viera que las A van descendiendo en exponente, y a medida que las A van descendiendo, las de B van creciendo. B a la 0, B a la 1, B a la 2 y B a la 3. Entonces que en cuanto a los exponentes de la A y la B, unos son decrecientes y los otros son crecientes. Y ya lo otro es que los signos son alternantes, más, menos, cuando es el cubo de una resta. Entonces cuando es el cubo de una resta, el primero va a ser más, el otro menos, el segundo más y el otro menos. Entonces que esta fórmula le da para el cubo de la suma y el cubo de la diferencia. Cuando sea diferencia, aquí en el segundo va menos y en el último va menos. En cambio, cuando sea suma, todos van con más. Y acá aprendésela, entonces yo aquí le pongo la grabación. Aprendésela, entonces me dice así. Entonces, para eso va de que se grabe a sí misma, se escuche 10 veces, lo repita 10 veces o 20. Entonces aquí, fórmula del cubo de una suma. Le voy a dejar con una suma nomás, porque ya con la diferencia nada más se acuerda de que es que lo único que cambia es alternar los signos. Entonces aquí llegamos y grabamos, hicimos, aquí vuelvo y creo que es que vamos a ponerle aquí, así. Yo aquí no me gusta porque no sé si es que, bueno. Entonces, el cubo de una suma es igual a el cubo de la primera más el triplo del cuadrado de la primera por la segunda, más el triplo de la primera por el cuadrado de la segunda, más el cubo de la segunda cantidad. Y ya con eso lo hace. Dígamelo usted a ver si de pronto se lo aprendió ahí. Es el cubo de la primera por A más o menos el triplo de la primera a la 2 por la segunda más el triple de la primera por la segunda a la 2 más o menos B a la 3, más o menos la segunda a la 3. Muy bien. Ahí vamos, entonces ahí también le queda también la grabación. Miremos a ver aquí cómo queda. Yo la ensayo a ver si está bien, quedando bien. Aquí ya va a Búcaro y aquí va. Entonces, el cubo de una suma es igual a el cubo de la primera
más el triplo del cuadrado de la primera por la segunda, más el triplo de la primera por el cuadrado de la segunda, más el cubo de la segunda cantidad. Ahí quedó ya, se quedó bien. Y vamos a ver si hay otro producto notable. Vamos a ver aquí el cubo de una diferencia, que ese ya lo pusimos ahí mismo. Y ya aquí dice que aquí les establece como producto de dos binomios. Es como productos de los que son de esta forma. Está bueno como leer a la autora en esto, porque eso le enseña después a factorizar. Entonces de pronto lo puso por facilidad. Entonces producto de dos binomios, para que nos quede la idea completa, leámoslo acá. Es que ya dice, vea, cuando usted tiene un binomio, una suma x más a por otra suma x más b, queriendo decir de que está multiplicando una suma por otra, solo que los primeros términos sean iguales a x. Ya los otros pueden ser cualquier cosa, que eso es lo que quiere decir, que cuando esté sumando, multiplicando una suma por otra, en la que el término de la primera suma y el término de la segunda suma sean x, entonces al hacerlo, x más a por x más b, eso te va a dar x a la 2 más a más b por x más ab. Es decir, que te va a dar un trinomio. Te va a dar primer término, segundo término, tercer término. Entonces que cuando multiplica un binomio de estos por otro binomio, te va a dar un trinomio, en el que el coeficiente del segundo término es la suma de a y b, y el término independiente es el producto de a y b. Entonces que aquí va a quedar la suma y aquí va a quedar el producto. Entonces que eso lo puedo repasar, se lo puedo repasar acá con látex, porque no tengo como el lápiz, pero también me parece que uno lo puede hacer explícito. Mira que me puede seguir con él. Vamos a poner aquí producto de binomios para seguir que nos quede completico el tema. Entonces aquí me voy para acá, le decimos así, producto de binomios. Lo que pasa es que ella lo enuncia, aunque otros libros no lo hacen, es porque con ese usted ya va a entender cómo se factoriza. Porque factorizar es devolverse de lo que hace en producto notable. En producto notables es efectuar la multiplicación y le da una suma. Y en factorización es te doy una suma y vuelva la producto. O sea, devuélvase otra vez. Entonces la factorización es un proceso inverso. Entonces aquí yo le voy a poner producto de binomios, unos productos especiales. Entonces aquí ella pone, yo le voy a poner aquí Begin alig n, que es para alinear, es un entorno para alinear. Y le voy a poner end alig n de alinear. Eso le sirve para alinear las fórmulas a través del igual. Entonces yo llego y pongo una suma por otra. Entonces pongo paréntesis, paréntesis. Ese es un símbolo, esto de usar signos de agrupación, le recomiendo mucho, ¿cierto? Que uno siempre ponga paréntesis donde consideran necesario. Entonces x más a por x más b. Entonces que está multiplicando una suma, x más a, por otra suma, x más b, solo que ambas sumas tienen el mismo primer término x. Entonces, ¿cómo se multiplica eso? Pues se multiplica la x por los otros dos. O sea, la x del primero se multiplica por x y por b. Entonces me quedaría x por x y x por b. Y x por x da x a la 2. Y x por b da bx más bx. Y luego el a por x y por b. Entonces me queda a por x que da ax y a por b que da ab más ab. ¿Me hago entender con ese producto? Sí. Muy bien. Entonces ya luego lo que yo hago es organizar eso que multipliqué. Entonces mire que como aquí hay un término que tiene x y aquí otro, yo saco factor común x o aplico propiedad distributiva. Entonces x2 sigue ahí porque no hay otro término que tenga exponente 2. Entonces x2 sigue ahí. Y bx y ax yo escribo factor común x
por A más B, o sea que apliqué propiedad distributiva o factor común, y el tercer término que no tiene X sigue ahí, AB. Ya con eso los únicos términos semejantes fueron este y este. Entonces ellos se redujeron en un solo término, y así me quedó un término, dos términos y tres términos. Los términos se separan con el más o con los signos de más o menos. Entonces miren que aquí tenemos un término hasta este signo más, otro término hasta ese otro signo más, y otro término. Entonces todo eso es un término porque está agrupado con el más. Entonces lo que yo quiero decirles es que cuando multiplicas dos binomios te da un trinomio. Entonces primera conclusión, que cuando multiplicas dos binomios te da un trinomio de esta forma: cuando multiplicas dos binomios de primer término X te da un trinomio. Da un trinomio en el que el coeficiente del segundo término es la suma de A y B, en el que el coeficiente del segundo término es la suma de A y B, y el tercer término es el producto de A y B, y el tercer término es el producto de A y B. Entonces ya cuando uno se vaya a devolver le van a dar un trinomio, y entonces uno llega y lo va a ver y va a tener que devolverse al producto de los dos binomios. Entonces usted va a tener que determinar qué números A y B son tales que sumados dan el segundo término, dan el coeficiente del segundo término, y multiplicados dan el tercer término. Es que uno va a tener que preguntarse después: dame dos números que sumados den y que multiplicados den. Es que después va a tener que aprender o deducir quién es A y B. Aquí le van a dar A y B para sumarlos y luego multiplicarlos, y después le van a preguntar: bueno, yo te doy la suma y el producto, dígame quién era A y B, dígame quién era A y B, cuando vaya a factorizar este trinomio, es decir, cuando se vaya a devolver para obtener los binomios, cuando se vaya a devolver del trinomio a los binomios, cuando se vaya a devolver del trinomio a los binomios. ¿Me hago entender, primita? Sí. Excelente. Entonces mire que eso queda todo bonito. Es una autora muy bien, escribió muy bacano. A mí me encanta como disfrutar de eso. Y aquí viene otro también, otro, ya lo que tiene es una suma por otra, pero en la que ya los primeros términos no son iguales, pero tienen ambos término X. Entonces ella le dice: vea, siguiendo esa misma regla de multiplicación, nos va a dar un trinomio, y en ese trinomio el coeficiente de la X al cuadrado va a ser el producto de los coeficientes de la X, y el coeficiente de X va a ser esta suma de productos, y el término independiente va a ser el producto de A y B. Es que es más complicadito, no es tan memorizable, pero solamente para decirle después cómo va a factorizar. Que a veces es por un método llamado método de tanteo. Es como para uno entender que si usted entiende esto, va a por después entender más fácil cómo factorizar los trinomios más complicaditos que hay, que son los de la forma ax2 más bx más c. Y con eso ya termina y ya da factorización. Entonces ya la tarea para mañana es que haga todos los de productos notables, ¿cierto? Entonces, miremos acá, el producto notables, yo voy a poner tarea para la casa. Entonces eso, este semestre se le dice tareas para realizar después de clase. Entonces aquí aparece para realizar después de clase. Entonces es entonces la tarea para usted, si te parece, se me dirá, es realizar todos los ejercicios de Lina Grajales
sobre productos notables. Es para realizarlos, aquí yo tengo como una forma de asignarles a los estudiantes. Entonces se le dice el grupo de estudiantes. Entonces, por ejemplo, para el que me toca este semestre se llama Matemáticas 1, entonces yo lo llamaría Mat 1, póngale así, como Mat 1, aunque debería ponerlo lo más simple posible, Mat 1. El texto es Lina Grajales. Entonces yo siempre lo llamo Lina Grajales, aunque eso lo llamo Matemáticas 1 para Ciencias Económicas. Entonces yo lo voy a llamar, nombre del texto lo voy a llamar así como la autora, Lina Grajales. Y lo voy a poner así, Lina Grajales con guión bajo. Las páginas, ¿dónde están los ejercicios? Entonces vamos a buscar los ejercicios. Entonces, se le deja los ejercicios al estudiante en qué página los encuentra, Aquí ponemos suma, este repase. Oye, la cuñis la dejaron en el taco. Que sí. Claro que esos tacos de Medellín son terribles. Esos tacos de Medellín son de respeto. Entonces aquí, productos notables, miremos por aquí, primita. Vemos por acá. Escriba las expresiones, simplifique, repaso de operaciones indicadas. Aquí mire que suma de términos semejantes. Realice las operaciones indicadas, ejercicio 8. Este es para expresar esta área como un polinomio en la variable x. Entonces eso también hágalo. Entonces el 8 y el 9. Entonces hacer el ejercicio 8 y 9. Entonces aquí le voy a poner hacer ejercicios 8 y 9. Hacer ejercicios 8 y 9. 8 porque es hacer una suma de términos semejantes. Y 9 porque es para, al determinar áreas, va a encontrar que el área es un polinomio en la variable x. Una expresión en la variable x. ¿Cómo es el área de un triángulo? ¿Cómo es que la fórmula del área de un triángulo? De ese sí no me acuerdo. Porque es base por altura, ¿no? Base por altura sobre 2 para el triángulo. Y para el rectángulo, base por altura, ¿cierto? Entonces, mira que este es un cuadrado. Entonces, x por x. Y aquí este es un cuadrado. Aquí este es otro, ¿cierto? Entonces, el área de un cuadrado es x lado por lado. O el cuadrado de uno de sus lados, porque todos son iguales. Y el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Y el área de un rectángulo es base por altura solito. Es que haciendo eso, hace este ejercicio y vamos a ver si tiene problema. El del volumen también. El décimo también. Y el 11, que son solo productos notables. El 12 también. Y ya. Entonces se va hasta el 12. Entonces hacer todos del 9. En realidad, hacer todos los ejercicios. Hacer todos los ejercicios del 8 al 13. Del 8 al 12. 12. Sí. Hacerlos todos, que son los que tienen que ver con productos notables, Lina Grajales. Entonces en la asignación, yo por lo regular, cuando se les va a asignar a los estudiantes acá, entonces se les pone, que llame Matemáticas 1. Ese semestre yo la voy a poner así, yo una vez voy organizando así para los estudiantes. Yo tengo en docencia las listas de los grupos. Entonces tiene que haber un CSV que se llame Matemáticas. Mira, aquí está uno que llama Matemáticas 1, ya lo tengo. Entonces ya lo puse en Matemáticas 1, pero guión, voy a ponerlo mejor. ¿Será que lo dejo así? Bueno, dejémoslo así. Ok. Bueno, dejémoslo así. Matemáticas 1. Entonces que el grupo se llame ¿Y por qué eso? Porque él lo va a buscar en internet. Lina Grajales, página 2. ¿Página cuál es? ¿Dónde está la página? Pues que eso está en la página. Eso está en la página 173. Entonces que la página es página 173 de Lina Grajales. La sección ¿cuál es? Es el capítulo 3. Eso es el capítulo 3. Creo que le podemos poner capítulo 3 del libro. Bueno, número de ejercicios asignados. ¿Cuántos ejercicios se asignaron? Bueno, aquí tenemos una cosita con los ejercicios.
que solamente, digámosle que se asignaron los primeros 12. Pues, hasta ahora debe poder hacer, con lo que tenemos hasta ahora, los primeros 12. Número de ejercicios, ¿cuánto le asignamos por estudiante, pues, de tarea? Asignémosle, ¿cuánto le asignamos a la prima para mañana, primita? De esos 12. Ay, yo no sé, primo. Mira, usted dice, no, pues que yo, pues, no sé, ¿cierto? Digámosle que unos 6, por ejemplo. Es 6. Entonces, 6 con los numerales, ¿cierto? Con la B6. Entonces acá, cuando él hace eso, él se va y busca, pero yo tengo que ir acá, y para que me quede la asignación, en Matemáticas 1, pues, Matemáticas 1 hasta ahora no tengo ningún estudiante, porque los estudiantes se matriculan en la próxima semana, son 17. Se matriculan, son los 17 los que me dijeron que son. Ah, mira, yo ya tenía, ve, María Isabel Campillo, ya te tenía, mira, qué belleza, ya la tenía como la estudiante de Matemáticas 1, ¿te acordás? Eso debe ser del tiempo anterior, ok. Sí. Entonces cuando yo corro esto, él me tiene que decir, ah, me falta pandas. Yo le digo terminal, nuevo terminal, y aquí le digo que instale pip install pandas. Pandas es una librería para tratamiento de datos. El creador de ella es Wes McKinley y está vivo, es un señor, un americano, creo. Entonces ya cuando se instala, corro y aquí me dice, que escribí import pandas aspd, me dice que de pronto es que no halló el archivo. No halló el archivo, porque no lo halló, qué raro. ¿Cómo no lo iba a hallar? El archivo es el grupo de estudiantes Mat 1. Vamos a ver si eso sí está allá. A ver. Entonces yo me voy aquí a la cuenta y me voy a la lista de grupos. Group List. A Group List. Y me voy a ver si está Matemáticas 1. Si está, aquí está Matemáticas 1, véanlo aquí. Mat 1 y María Isabel Campillo García, está bien. Entonces ahí está la lista de grupo. Mat-1. Yo sí lo puse aquí -1. Mat-1. Lina Grajales, página 133, capítulo 3, 6 ejercicios, número de ejercicios del taller, grupo de estudiantes, Mat 1. Ahí sí se llama Mat 1, y sí, con minúscula, .csv, que será lo que tiene pues el código. Esto también de las cosas más usuales con estos códigos. Aquí me dice que no la haya. Cuando me da ese error, ¿qué era lo que pasaba? Me va a tocar revisarlo a mí, pero bueno, entonces que hasta ahí yo ya lo reviso, y entonces ese sería los que te asigno hasta ahora. Tengo que revisarlo porque tiene que funcionarme para los estudiantes, para todos. Y ahora sí, ahí termino la grabación y miremos a ver cómo le